Tan hermosos son tus pies, eternamente y por siempre. Bienvenidos al canal, quien les habla su hermano Félix Flores. ¿Será que todas las divisiones provienen de Satanás? ¿Será Satanás el causante de toda división? Quédese con nosotros porque analizaremos esto a la luz de la Biblia y comenzamos ya. Y vamos a analizar este tema, si es que en realidad el diablo es el causante de todas las divisiones. Vamos a usar como texto base 1 de Corintios capítulo 11 versículo 19. Dice: porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, los que tienen tal pensamiento ignoran las escrituras, pensando que la única fuente de toda división es Satanás, el diablo, el calumniador, el enemigo de nuestras almas. Pero no pretendemos negar que el diablo ha sido el causante de innumerables divisiones y rupturas dentro del cuerpo de Cristo. Pero es menester también entender que el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo permite las divisiones. Y no todas ocurren motivadas solo por Satanás, como lo vamos a estudiar según la palabra del Señor. Veamos el concepto de esta palabra. División significa separación o partición de un todo en partes o en grupos. Reparto entre varias personas, o desacuerdo o desunión o enfrentamiento entre personas. La definición nos dice que hay una separación, un desacuerdo. Y veamos lo que nos dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Usted lo puede leer ahí en su pantalla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Podemos notar en esta primera cita que no hay unión, comunión, acuerdo ni compañerismo entre la justicia y la injusticia. Esto se llama división o separación entre unos y otros, y es precisamente lo que Cristo enseña. ¿Tendremos divisiones en el mundo? Pues estamos apartados de las corrupciones por causa de las concupiscencias que están operando en el mundo, y no podemos ser partícipes. Estamos separados de ella, de todo este sistema pecaminoso. Nosotros no participamos, no caemos, no nos convertimos a ellos, pero por eso hay una división del creyente con el mundo. Bueno, ya sabemos el texto famoso de Santiago 4:4, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes que nos alertan de estar separados de Dios y alejados de las contaminaciones del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bueno, en la familia también habrán divisiones, sí, así como lo oye. Pero esto motivado a la justicia y la voluntad de Cristo, y no solo a Satanás. Veamos lo que dijo Cristo sobre la división entre los parientes de carne y sangre, es decir, la familia de nuestra propia casa. Usted puede leer allí Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Aquí aparece la palabra otra vez. Porque he aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto ocurrirá porque el mismo Cristo nos dice que por causa de Él y del Evangelio tendremos problemas en nuestra propia casa. Al seguir la justicia divina,
inevitablemente esto pasará porque ellos no aceptarán ni entenderán la justicia en la cual caminamos nosotros, los hijos de Dios, porque solo los espirituales entienden las cosas del espíritu, mas ellos son naturales, como éramos nosotros en otro tiempo. ¿O acaso eso no le ha pasado a usted en su casa, querido hermano? Esa batalla y esa guerra cuando hay inconversos y cuando hay creyentes, pues siempre vemos que hay división, el no querer el cristiano compartir y el que no es creyente querer imponer su sistema viejo de la vieja naturaleza, es decir, de pecado. En el libro de Éxodo tenemos la historia del becerro de oro. El pueblo pecó al ver que Moisés no bajaba, entonces el pecado del pueblo trajo una división. Y esta fue tal que causó la muerte de sus mismos parientes, porque el pecado divide. Por eso la paga del pecado es la muerte. ¿A quién? A los que practican, como leemos. Ellos tuvieron que hacer justicia aún en su padre y sus hermanos. Usted puede leer allí el texto en Éxodo 32, 26 en adelante. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pone cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amado hermano, no todos los problemas que causan división o disensión en tu hogar son por el diablo. Pablo mismo dijo: y también todos los que quieran vivir piadosamente recibirán persecución. Eso está en 2 de Timoteo 3:12. Muchas veces es el pecado que trae estas consecuencias, y en otras ocurre porque es justo delante de Dios que te aborrezcan. O sea, es como raro, ¿no? Pero nos van a aborrecer, porque Jesús lo dijo en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros, pues. Nuestros familiares están en el mundo, mas nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo más triste es encontrar divisiones en la iglesia, pero en este estudio pretendo aclarar que estas vienen de dos fuentes, por así decirlo, no exclusivamente del diablo. Como la mayoría de predicadores dicen que cualquier división es del diablo, sino tener en cuenta que Dios también las permite, y no solo eso, sino que las demanda. Por eso el texto base que usamos en 1 Corintios 11:19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya divisiones o disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Va a haber un grupo de aprobados y un grupo de desaprobados, un grupo de ovejas y un grupo de cabritos, un grupo de carnales y un grupo de espirituales. Lamentablemente eso es necesario. Vemos que Pablo lo dice a los Corintios en el capítulo 11, cuando se está hablando de la cena del Señor. Aquí podemos ver pues esto, que el apóstol a los gentiles nos declara que es necesario que hayan divisiones dentro de la iglesia de Cristo, pero con el fin, hermano, de diferenciar aprobados de reprobados. Es decir, cuando un hermano o grupo de hermanos no quieren seguir la justicia y la santidad de la doctrina, usted y yo debemos dividirnos de ellos, porque no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero recuerde que dice que no lo tengamos como enemigo, sino que no hay una comunión íntima con ese hermano o hermana que está practicando el pecado. Hay una separación, una división, que dice 2 de Tesalonicenses 3:6. Vamos a leerlo. Pero os ordenamos, es una orden, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente
y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Apartarse, separarse, eso habla de división, de desunión. Estamos viendo lo que dice la Escritura. Acá se demanda apartarse de los hermanos desordenados que no quieren trabajar. Apartarse es dividirse, hermano, así de sencillo. Vamos a ver apartarse los sinónimos: desechar, rechazar, escoger, aislar, alejar, arrinconar, descartar, desestimar, marginar, odiar, rehuir, relegar, desligarse, marcharse, desviarse, irse. Y los antónimos: acercarse o unirse. Pero también dice la Escritura que aunque te apartes de él o de ellos, no los tengas como enemigo, hermano, y lo volvemos a repetir, sino que los amonestes como a un hermano. Eso está en 2 de Tesalonicenses 3:14, usted puede leerlo ahí, que si alguno no obedece lo que decimos por medio de carta, a ese no solamente hay que apartarse, sino hay que señalarlo, imagínense ustedes, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. No es lo mismo pecar o cometer una falta a ser un pecador. No es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado. No es lo mismo. Hay que tener cuidado con estos conceptos. Insistimos siempre en eso. El que practica el pecado es una cosa y el que peca por hierro, como decía en el Antiguo Testamento, el que en su naturaleza comete una falta no queriendo por la humanidad caída, porque todavía en nosotros está esto, estamos luchando, por eso tenemos una nueva naturaleza y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en Gálatas 6:1 que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recordemos también lo que dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, sigamos. En 1 Corintios 5:11, recuerde que estamos hablando de las divisiones. Veamos o estamos viendo lo que dice la Escritura. 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Recuerde, eso lo escribió Pablo, que no se junten. No pueden estar unidos, entonces tienen que estar desunidos. Eso es doctrina, eso es enseñanza bíblica, no es una opinión mía, es lo que dice la Escritura, lo que demanda la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Por eso nos dice que no te juntes con lo que se llaman o se dicen hermanos, pero que andan de fornicarios, de avaros, de maldicientes o de ladrones, en fin. Cualquiera que esté practicando el pecado no puede estar al lado de nosotros los creyentes como si nada. Tiene que sentir el peso, tiene que sentir que en lo que él está haciendo no se puede aceptar, no puede estar cómodo con el pecado, y la iglesia no puede aceptarlo. Aunque queremos que se vuelva de sus pecados, no podemos hacer como si no pasa nada. Tenemos que separarnos de ellos, porque ellos deben entender que su condición no es agradable delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces esto trae una separación, no por el diablo, sino por el pecado de los creyentes. Así que si tú no te juntas a uno que practica uno de estos pecados, no se puede decir que tú eres del diablo porque estás trayendo una división, sino al contrario, estás siguiendo la doctrina perfecta de nuestro Padre Celestial. Y recuerda lo que dice el Señor: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Algunos dicen: es que estos hermanos no se la pasa con aquel, se cree más santurrión, se cree mejor que los demás.
espérate, nosotros no tenemos a ese hermano que está practicando un pecado, no un chisme que oíste, sino está verificado que ese hermano o hermana han caído y están haciendo una práctica de pecado. Nosotros no podemos juntarnos con ellos, y eso no quiere decir que yo estoy haciendo una división voluntaria por mi cuenta, que estoy fracturando el cuerpo de Cristo y que yo soy del diablo o que me creo mejor que los demás, sino que esto es lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, estaba enseñando a los hermanos. Al final de la cita anterior, incluso se manda quitar al perverso del pueblo de Dios. Es un mandamiento, no una obra de Satanás, aunque él esté en el asunto, obviamente. Él quiere traer división, no lo estamos negando, lo repetimos. Satanás ha causado grandes divisiones, pero no es el único por el cual el pueblo de Dios debe dividirse, sino por mandato bíblico, que es lo que estamos viendo con todos estos pasajes. Entonces recordemos que cada quien es atraído y seducido por su propia concupiscencia, y que manifiesta son las obras de la carne. Solo cuando la persona se deja seducir de Satanás y cede a la tentación, es allí donde el diablo tiene autoridad. De resto nadie puede decir que pecó, porque el diablo lo obligó. Así que él no es el principal responsable de una división por causa del pecado. Mire lo que dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. No andes con los pecadores, y no solo se refiere a los pecadores del mundo, sino a los que viven en pecado dentro de la misma congregación. Es decir, usted está estudiando en la universidad, usted está en un trabajo, en un empleo. Vamos a tener relaciones con personas que no son creyentes. Vamos a tener cierto compañerismo para hacer labores, tareas, actividades, etc. Pero nosotros no compartimos las obras pecaminosas. Nosotros no nos vamos con ellos a beber, nosotros no compartimos de sus chistes groseros, nosotros no participamos de sus obras infructuosas de las tinieblas. A eso es que se refiere la Escritura. Mas no quiere decir que no vamos ni siquiera a verlos o a tratarlos, porque entonces dice la Escritura que no sería necesario salir de este mundo. En 2 de Juan 1:9 veamos qué dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros o a vosotros, pues, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea que hay una división, no puede haber ese compañerismo. Así que leemos que si un creyente no solo se extravía, sino que no persevera en la doctrina de Cristo, no lo recibas en tu casa. Haz una división, apártate de él, pues no tiene la verdad. En 1 de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Veamos que encontramos de nuevo en la Biblia que dice: apártate de los tales, divídete, sepárate, no andes con ellos. 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
debes evitar, hermano, debemos evitar juntarnos con ellos. En Proverbios 22-24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La sana doctrina nos dice que no debemos andar con los que causan divisiones. Romanos 16-17. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Nuevamente, la sana doctrina manda velar en los divisores, pero estas divisiones causadas por los hombres y su maldad, no por el diablo, aunque éste esté en toda obra de maldad, influyendo en las personas. Pues, ¿qué dice el texto de Romanos 16-17? Apártate de ellos. En 1 Corintios 1:10, ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se nos manda a estar unidos al pueblo de Dios. Jesucristo quiere encontrar fe cuando Él venga. La Biblia dice: hará ya fe el Hijo del Hombre cuando venga, y quiere encontrar a su pueblo unido. El pastor quiere a sus ovejas juntas. Gloria al nombre del Señor. Por eso ha hecho un solo redil. En 2 Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones. Mira lo que no quiere Pablo encontrar: divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Bueno, de hecho, a los divisores la palabra manda a desecharlos luego de ser amonestados en varias ocasiones. En Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Así mismo como suena, mi hermano, así mismo como estamos leyendo. En Judas notamos que los sensuales causan divisiones. Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La carne trae divisiones. En 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, dice el apóstol Pablo. Las divisiones entre los hombres son producto de los carnales, de la carne. La historia de Moisés y los de Coré, Datán y Abirán nos muestra que Dios mandó al pueblo a separarse, escuche bien, de los rebeldes, e hizo una división de unos con otros, porque unos pecaron y los otros se mantuvieron. Esta división ocurre por culpa de la maldad de estos hombres, y los que no se rebelaron contra Dios tuvieron que apartarse de ellos, y hoy en día también es así. Debemos apartarnos del pecado y de los cristianos rebeldes, porque Dios los castigará. Números 16-20 ahí en adelante, ahí usted puede leer la historia. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Habla a la congregación y dile: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. O sea, divídense, apártense, aléjense de ellos. Una división. ¿Por qué? Por lo que iba a suceder. Ya sabemos lo que pasó: se abrió la tierra, se los tragó vivos. Gloria al nombre del Señor. Concluimos pues que las divisiones no son exclusivas del diablo. Aunque él vino a matar, hurtar y destruir, como nos dice en Juan 10:10, por eso es causante cuando se ignoran sus maquinaciones de apartar a los creyentes del Dios mismo y de sus hermanos, llevándolos y cauterizándolos en el pecado. Una de las cosas de Satanás, la primera división que él quiere es que el ser humano permanezca dividido de Dios. Por eso dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y después quiere que el ser humano también ande en divisiones. Es
preciso, es necesario que ocurran estas divisiones, mas la palabra nos insta a no traerlas por nuestra carnalidad o nuestros malos deseos. Pero cuando un hermano quiere vivir en desobediencia deliberada, allí nosotros nos dividimos de tal. Escuche bien, esto es palabra de Dios. Si usted, amado hermano, está viviendo, hermana, practicando el pecado y ve que los hermanos se alejan de usted, no se están alejando porque ellos son más buenos que usted o porque se creen mejor que usted, sino que la Biblia dice que usted debe notar, debe avergonzarse, debe sentir, como lo dice su conciencia y como le habla el Espíritu Santo, está haciendo lo malo delante de Dios. Y no puede haber una comunión, una tranquilidad, porque lamentablemente su pecado está haciendo una división, una fractura en el cuerpo de Cristo. Y aunque los hermanos le amemos mucho, porque el amor sigue, pero amamos al Señor primero y luego al prójimo. Por eso es que obedecemos la palabra. Cuando se pone este mandamiento, amarás al Señor tu Dios en primer lugar y luego al prójimo, a veces hay que decidir entre Dios y el prójimo, y tenemos que amar a Dios primeramente, obedeciendo su palabra, porque en Juan 14:15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no se sienta mal, sino arrepiéntase, amado hermano. El pecado le va a traer consecuencias, el pecado le puede condenar, porque la paga del pecado es la muerte. A Dios le desagrada el pecado. Así que busque el ordenar su vida conforme a la palabra de Dios. Hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de volverse al Señor, y esto es un llamado para todo aquel que ande en pecado en esta hora. Recuerde que Cristo viene o que la muerte le puede alcanzar. Usted todavía tiene esa oportunidad de volverse al Señor, el que murió por usted, el que derramó la sangre en la cruz del Calvario, el que ha demostrado ese gran amor por usted y por mí. Gloria al nombre del Señor. No importa si es un líder o un pastor, no podemos sujetarnos a ellos porque no están sujetos a Cristo por la fe de la palabra. Debemos mirar su conducta para poder saber si nos sujetamos o imitamos, ¿sí? Porque esto se ve mucho. Yo no estoy llamando a la desunión ni a la rebeldía. Escuche bien el tema, que lo que estamos hablando es sobre aquellas personas que están en pecado. A veces pasa que los líderes, los pastores, los que tienen un ministerio, un cargo, están en pecado. ¿Cómo nos vamos a sujetar a una persona que está practicando el pecado? Es muy difícil. Entonces en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores o líderes, como dicen otras versiones, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. En estos tiempos está pasando algo penoso dentro de las iglesias. Algunos hermanos que viven según la justicia y entienden estas verdades se apartan de las injusticias y de los pecadores, pero lamentablemente los impíos predicadores los ponen como que ellos son del diablo, pues no aceptan ninguna división, y ellos, para no verse descubiertos en su falsa doctrina o en su pecado, dicen que ellos son de Satanás. Pero el entendido en la palabra sabe que debe apartarse de hombres corruptos de entendimiento, aun así se digan apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pues por encima está el obedecer a Dios antes que a los hombres. También cuando tú quieres apartarte de los pecadores, te dicen que haces acepción de personas o que no tienes amor, Dios mío. Cosa que no es correcta, porque el motivo es el pecado y la maldad de ellos. Mas tenemos el fin de que se avergüencen, de que recapaciten, de que como el hijo pródigo vuelva en sí y se arrepienta. Y no que vean que todo está bien como si nada, una maravilla, ¿no? Amigos, si estás siendo atacado por la injusticia y te tildaron de hijo del diablo por no aceptar la maldad en el cuerpo de Cristo, gózate, porque así persiguieron a los profetas. Eres bienaventurado, alégrate, porque grande es tu galardón, como está escrito en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si se convierten en tus enemigos, ora por ellos y bendícelo, es lo que dice la palabra. Después de ser atalayas, si ellos no se aperciben, tú habrás librado tu alma, como lo dice en Ezequiel capítulo 3, 17. Amado, si andas en pecado, este video sirva para amonestarte de parte del Altísimo y te vuelvas al Dios vivo. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Si se apartan de ti por esta causa, no odies a los hermanos, no los ataques. Es Dios que quiere que te arrepientas y vengan de su presencia tiempos de refrigerio y escuches hoy su voz. No endurezcas tu corazón, acepta la verdad y sé libre. Y si eres de los justos que se apartan y no se juntan con los falsos hermanos y no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, aguanta los ataques, pues grande es tu galardón. ¿Acaso no mirará el Señor desde los cielos tu aflicción por causa de ellos? Es un buen momento para invitar a que se suscriba y que nos apoye en este canal, hermano. Necesitamos su apoyo. Gracias a Dios estamos creciendo. Por allí estamos terminando nuestro libro digital. A los que se suscriban vamos a estar enviando este libro digital de forma gratuita, hermano. Que la gracia y la paz de Dios les acompañen y recuerden, las divisiones no son exclusivas de Satanás.